Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de El Sonido de la Ciencia. Hoy tenemos a dos grandes investigadores de la Universidad Panamericana que nos van a ayudar a entender un poquito más sobre esos retos tecnológicos y jurídicos que tiene el metaverso. Ella es la doctora Karina Pérez. Karina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, hola, muy buenos días a todos, tardes, en lo que nos estén escuchando. Desde donde nos escuchen, exactamente. Sí, 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 claro. Bueno, pues estoy muy bien y muy contenta de participar en esta emisión. Perfecto. Y tenemos del otro lado al maestro Philip Prince. Bienvenido, Philip, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Pues precisamente los traemos aquí porque un paso adelante. Me gustaría que cada uno se presentara, cuál es su línea de investigación, cuáles son los estudios que tienen, un poquito para entender desde qué perspectiva nos van a ayudar a entender este tema. Karina, en tu caso, por favor. Claro que sí, bueno, pues soy doctora en comunicaciones y electrónica con enfoque en visión por computadora. Soy una apasionada justamente de la visión por computadora y tecnóloga de vocación. He realizado estancias de investigación en Estados Unidos, Francia, Japón, Inglaterra y bueno, en México también actualmente me desempeño como profesora investigadora. Qué bonito, bastante completo además tu perfil. Philip, Em, Bien, pues yo vengo de Francia, entonces si tengo un pequeño acento, espero que no les moleste. Soy bienvenido. profesor investigador, perdón. Bienvenido el acento, todos los acentos son Muchas bienvenidos. gracias, muchas gracias. Y soy profesor investigador en la Universidad Panamericana. Tengo un grado de maestría en Derecho y vengo del sector de, bueno, de la ingeniería inicialmente y luego me dirigí al Derecho. Entonces, mis áreas de investigación son dos, el Derecho y la inteligencia artificial. Dos disciplinas que a veces son complementarias, a veces parecen competir y a veces incluso que muestran incompatibilidades. Entonces, pues aprovecho, de hecho, para dar a conocer el laboratorio Digital Juris, perdón, de la Universidad Panamericana, que es un laboratorio de Derecho e Inteligencia Artificial. Entonces, si alguien que nos escuche tiene habilidades en esos campos, pues la puerta está abierta. Wow, las disciplinas del futuro, totalmente. Perfecto, pues vamos a iniciar esta charla que precisamente tiene el objetivo de disipar todas esas dudas que existen y si quienes nos están escuchando tienen dudas adicionales que no salgan en este episodio, por favor háganoslas llegar a través de redes sociales de la UP México, por favor. Muy bien, pues vamos a empezar. Yo quisiera abrir la charla contándoles sobre esta película de Steven Spielberg que se llama Real Player One, que creo que viene muy a cuento del tema para entender qué es el metaverso y cuáles son esos desafíos que tiene, ¿no? Les cuento un poquito de qué trata por si no la han visto. Se trata de un chavo. Él es Wade Owen. Es un jugador de videojuegos y esto se remonta en el 2045. Él descubre unos lentes de realidad virtual en unos suburbios donde él vive, ¿no? En esa realidad oscura que le toca vivir. Y a través de estos lentes, pues descubre un metauniverso, ¿no? Que es Oasis, en el cual prefiere vivir 1000 veces más que en la realidad que les comentaba, que pues no es muy benéfica para él, ¿no? En este lugar, el creador de este metauniverso o metaverso, digamos, escondió las piezas de un rompecabezas y la resolución conduce a una fortuna de $500 millones y el control total de la empresa que mantiene Oasis. Entonces, imagínense la ambición, ¿no? Para esto, las claves de este enigma están basadas en una cultura popular de los años 80 y en la vida del creador. Entonces, durante años, la competencia para llegar a este premio o para llegar a la resolución de este enigma, pues es amplísima. Son millones de humanos que han intentado dar con ellas sin éxito. Y el chavo, Wade, es quien logra resolver el primer rompecabezas de este premio. Entonces, realmente esta película nos pone a pensar qué tanto es la urgencia que sentimos nosotros
por negar lo inmediato, este mundo real, tangible, visible, y aspirar a que exista otra realidad mejor de la que conocemos. Entonces, me gustaría escuchar el punto de vista de cada uno desde su área de especialidad, claro, y saber en qué postura o cuál es su postura con relación a esta película. Partamos de ahí. ¿Qué me dices tú, Karina? Sí, claro que sí. Bueno, esta película, sí, justamente también la vi, también me parece futurista y, bueno, digamos que llena de muchos retos desde la perspectiva tecnológica. Y bueno, quería empezar platicándote, pues, que hace no mucho, Facebook anunció que ya no se quería llamar Facebook, ahora se quiere llamar Meta. Y bueno, esto, haciendo alusión al metaverso. Y bueno, este concepto, la primera vez que surgió, o la primera vez que se escuchó, fue por ahí del año de 1986 en un libro de Snow Crash. Y bueno, yo la verdad, para serte honesta, pues en ese año, cuando surgió el libro, yo aún no había nacido, entonces pues no, ni lo conocía, ¿no? Sí, Pero claro. la primera vez que tuve acercamiento a esto fue justamente en una de las estancias de investigación que me encontraba realizando en Microsoft. Pues ahí empecé a ver que, bueno, yo para empezar no, nunca había visto de forma física nada de realidad virtual. Esto ya fue en 2013, ya tiene casi 10 años. Ok, Y el que hoy es director de Virtual Reality Labs de Meta, justamente en ese momento era pues investigador en Microsoft. Y yo vi como, digamos que la intención no era como tal crear un mundo virtual aparte del que nosotros tenemos, ¿no? Como una salida a la distopia en la que vivimos, sino más bien era una perspectiva desde quiero saber cuál es la frontera de la tecnología y a quiénes puede ayudar. En este sentido, por ejemplo, a las personas que eran consistentemente con tendencias a la discriminación hacia otras personas, pues lo que se hacía era se ponían unas gafas de realidad virtual en determinada persona a la que se estaba sometiendo a la terapia. Por otro lado, una persona desconocida para él se ponía también unos lentes de realidad virtual y comenzaban a convivir, ¿no? Y de forma recurrente. Y bueno, obviamente al estar conviviendo, pues se desarrollaba una empatía, ¿no? Empezaban a hacerse amigos. Y cuando ya había una cierta relación digamos que de afinidad, entonces a las dos personas se les quitaban los lentes de realidad virtual y se conocían en la forma física. Entonces, pues justamente ahí veíamos que se daban cuenta que contra quien estaban platicando era alguien a quien ellos, digamos que sus prejuicios los orillaban digamos que a la discriminación. Entonces va en ese sentido de como wow, terapia. qué interesante. Esa es una buena forma de enfocar todo esto de realidad virtual. Fíjate, qué interesante. O sea, tiene ese lado positivo, ¿no? Más allá de extraernos de la realidad para evadirla, pero ¿qué hay de esos riesgos que tiene, Philip, esta idea tan locochona que ya es real? Es porque soy jurista que me preguntas de los riesgos, ¿no? Así es. Solamente hablamos de eso, pero a ver, bueno, número uno, el metaverso, año 2045, directamente lo que me pregunto es dónde están los objetivos de desarrollo sostenibles de las Naciones Unidas, que pues son objetivos para el año 2030. Y cuando miramos a la película de Ready Player One, obviamente podemos hacer un paralelo con la tecnología que está, pero yo creo que lo más parecido a lo que estamos viviendo es justamente el mundo en el cual estamos viviendo. Es decir, que en Ready Player One el mundo está tan roto que pues es invivible, es insoportable y, como lo dijiste, la mayoría de la población no quiere vivir en ello, ¿no? Entonces, hay algo extremadamente similar entre el mundo de Ready Player One y la situación en la cual estamos pues, con la irrupción del metaverso además, y entonces esta situación que está ahora en el debate público, ¿no? Y similar, ¿por qué? Porque pues, me gustaría recordar que estamos al medio ante la mayor catástrofe de la historia, no solo como humanidad, sino como planeta, que es la destrucción de todo lo que está vivo. O sea, en pocas décadas hemos erradicado esencialmente
2/3 de los seres vivos de este planeta. Y hablaba de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, pues uno de ellos es justamente la acción por el clima, la protección de la vida submarina, la protección de la vida de ecosistemas terrestres, y temo que pues el metaverso no es exactamente la respuesta que estamos esperando para resolver esos temas. Es más, yo creo que cuando sabemos el poder adictivo, el poder de desconectarnos de la realidad, pues ya lo vemos con las pantallas, con las redes sociales, conocemos ese potencial que tiene de desconexión de la realidad. Entonces, pues las experiencias científicas que mencionaba Karina hace 2 minutos, pues sí, son experiencias científicas acerca de, pues, para la igualdad, la no discriminación. En los hechos, no sé si estamos preparados a la irrupción del metaverso en la sociedad, porque el tema justamente ignorado del metaverso es el desentendimiento político de las crisis. Es decir, que para salir de las crisis, lo que ofrece el metaverso es que podamos trabajar desde casa en un mundo virtual, colaborar a distancia. Y entonces, como yo creo que eso nos desconecta más de las realidades que estamos viviendo, sobre todo acerca de la destrucción del medio ambiente. Y pues si puedo decir una palabra conclusiva sobre lo que yo siento sobre este tema, es que ilustra, y podemos vincularlo a la pandemia, que también es una crisis, pero una crisis que no tiene, que es incomparable con la crisis que estamos viviendo con el medio ambiente. Si lo vinculamos en esto, vemos que de esta crisis no se ha reseteado nada, no hemos aprendido nada. De hecho, todo está exactamente igual que antes, y solo nos ha mostrado una cosa esa crisis. Yo creo que es la capacidad de resiliencia de nuestro sistema político y económico, y la falta de pensamiento axiológico, de reflexión axiológica, es decir, la reflexión sobre los valores, si es lo que queremos, si no es lo que queremos. Y estamos a lo opuesto de esto, completamente a lo opuesto. Con esto quieres decir entonces, Philip, que no estamos preparados para un metaverso como tal, ¿no? O sea, realmente estamos listos para ignorar, pero no para resolver lo que está acá. Pues de lo que veo, efectivamente, estamos siguiendo en la misma dinámica que antes y que siempre, es decir, que estamos en, pues, lo que me gusta llamar un dogma de la tecnocracia, unido a una libertad empresarial y una libertad individual, y siento que eso es el principio y el fin de toda la política de lo deseable. Y eso es el contrario de una reflexión axiológica. En otras palabras, ¿cómo lo podríamos decir para que todos nos entiendan? En otras palabras, yo creo que la irrupción del metaverso en nuestras vidas, estamos abriendo una caja de Pandora que no hemos pensado inicialmente. Para dar un ejemplo, cuando los ingenieros inventaron el Internet, cuando era en la Organización Europea para la Investigación Nuclear que se inventó, para intercambiar datos sobre partículas, ¿no? Porque pues era investigación nuclear. Entonces todo partió de una investigación, un poco como el metaverso, pero si los ingenieros en los años 80 hubieran pensado de en qué se va a convertir el Internet, pues no tenían ni idea. Y yo creo que estamos un poco en la misma situación. No tenemos la visión de qué estamos creando realmente, dónde nos estamos metiendo con el metaverso. De acuerdo. Y ahora entendamos este tema desde la parte tecnológica, o sea, back to basics, Karina. A mí me gustaría saber cómo podemos entenderlo desde esta parte, qué implica la realidad virtual, la realidad aumentada, cuáles son esas diferencias, o una explicación breve para que tengamos esas bases sólidas. Claro que sí.
Bueno, pues digamos que antes de comenzar con cuáles son las tecnologías involucradas, me gustaría hacer una diferencia tripartita. Por un lado está el modelo de negocio que las compañías que están invirtiendo en el metaverso tienen, su necesidad de, digamos que de obtener beneficio de su inversión. Por otro lado está el usuario, es decir, tú, yo, que vivimos en este mundo y que probablemente en algún momento nos mudemos al otro, es si nos molesta traer lentes, imagínate lo molesto que es usar los lentes de realidad virtual o conectarte, Sí, o traer guantes, o traer un chaleco táctil. O sea, aunque a nivel de gráficos y de tecnología, en el sentido de software, ya estemos listos para ver personas ahí, digamos que en una interactuando. visión exacto, eh, aún más bien la interfaz de usuario con los dispositivos ápticos, nosotros como humanos aún yo creo que todavía los rechazamos bastante. Yo- Entonces, sí, sí. Perdón, una pregunta. ¿Qué es yo creo que podríamos precisar lo que es un dispositivo áptico, a menos que me equivoque. Sí, claro que sí. Bueno, los dispositivos ápticos básicamente es cualquier dispositivo con el cual puedan interactuar nuestras sensaciones. Por ejemplo, los lentes de realidad virtual, pues lo que están haciendo es, pues sensando con digamos que los movimientos y giros de nuestra cabeza y las cosas que nosotros percibimos a través de los lentes, digamos que personajes virtuales se mueven a través del movimiento del sensor del movimiento de nuestra cabeza. También tenemos guantes donde obviamente están plagados de sensores para que si nosotros tomamos algo, pues se haga digamos que la emulación de que si lo tomamos, si alguien nos toca, que nuestro cuerpo sienta que sí nos están tocando. Entonces, Y yo creo, vuelvo. Karina, perdón, te voy a interrumpir, que aquí está padre ejemplificar con esta serie de Amazon Prime, me parece, se llama Upload, en donde claramente se ve como una chica con tal de estar con su novio que ya murió, ¿no? ¿Y dónde estar? ¿Dónde? Pues en el metaverso de donde van todas las personas que mueren, pero continúan una vida virtual. Es muy bueno, ¿no? O sea, al final se mete en una tina de baño en su propia realidad actual, se pone un chaleco bastante chistoso, ¿no? Con sus lentes y en efecto, cuando son las escenas de besos o de algún acercamiento un poco más íntimo, pues es muy gracioso verla a ella interactuar con la nada, ¿no? Entonces, si quieren darse una idea de lo que acaba de explicar Karina, vean Upload. Ahora sí, te regreso la palabra. De hecho, no, muy buena participación. De hecho, sí, justamente me refiero a eso. O sea, para nosotros como humanos, más allá de ver al tercero aquí hablando, tocando el violín, para nosotros como usuarios aún estamos lejos de aceptarlo del todo. O sea, todavía es molesto. Y Entonces, la tecnología, costoso, ¿no? Me imagino. sí, 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 definitivamente es costoso y tampoco es, por ejemplo, los hologramas percibidos con los HoloLens son de este tamaño. O sea, tú no puedes asumir o tener una interacción real cuando el diámetro de la pantallita del holograma que tú estás viendo es chiquitito. O sea, estamos hablando, ¿qué serán? Sí, Wow, estamos hablando de 5 por 5, 7 por 7 centímetros. O sea, una aún les desesperación. falta. Exacto. Entonces, aún digamos que la interacción de estos dispositivos con nosotros como humanos tiene que mejorarse. Ok. Y por otra parte, la tercera vertiente es, ahora sí, todo el mundo de tecnologías que han ido, digamos que evolucionando de forma independiente y que están convergiendo en el metaverso. Ok. Y bueno, una última vertiente podría ser, por ejemplo, todo esto del énfasis en que el objetivo, más allá de ser del modelo de negocio donde tengamos una vida, sea más bien como para instrucción de cuando una persona, no sé, quiere aprender a hacer guías en su carrera, pues puede estar en quirófano, pero también puede estar en un universo virtual donde ahí pueda, digamos que operar, o si una persona, de hecho también se usa para eso, mucho para entrenamiento, de cuando llega una máquina muy, muy novedosa, ¿no? A las personas, digamos que se entrenan para saber cómo operarla en este metaverso, Wow. o para, Adiós, sí, ratas de laboratorio. exacto, o para la educación, o cuando tú quieres aprender algo, pues es en ese nuevo universo. Entonces,
justamente creo que en estas dos últimas partes es en las que podríamos enfocarnos, ¿no? La otra visión de cómo se podrían utilizar estas tecnologías y finalmente, pues justamente eso, ¿no? Todo el mar de tecnologías que han estado avanzando y que convergen justo en esto, como es pues obviamente la realidad virtual, que es cuando tú te pones unos lentes y pues lo que percibes es un mundo completamente virtual y animado y la realidad aumentada, que pues eso básicamente lo vemos en la aplicación de Pokémon Go. Tú pones tu teléfono, lo pones en la calle, ves a través de la cámara la calle tal cual existe y ahí aparece digamos que ser digital, ¿no? Eso es la realidad aumentada. Oye, Por que otra yo parte, creo, perdón, yo creo que así conoció toda la generación de millennials y centennials incluso lo que es realmente la realidad virtual, ¿cierto? sí, 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 la realidad virtual y la realidad aumentada, justamente con eso. Y bueno, no es la única tecnología, ya hablamos de la de los sensores, obviamente necesitamos internet de alta velocidad, obviamente necesitamos que nuestros Claro. dispositivos pues estén súper rápidos para poder bueno, más bien procesar esa cantidad de gráficos, blockchain, también tenemos inteligencia artificial, la infraestructura, y bueno, por último, la web 3.0, que va a estar siendo más sonada cada vez. Pero bueno, creo que con esto ya nos podemos dar una idea de, en este momento, qué tecnología se utiliza y cuáles son los retos que justamente la adopción del metaverso todavía tiene. Oigan, ¿y qué hay con respecto a esa identidad que uno tiene o pierde una vez entrando al metaverso? ¿Qué pasa con estos datos? No sé si tenga que ver con un tema incluso de, no sé, datos de huella dactilar, o sea, algo a ese nivel ya más allá de la privacidad de datos, ¿no? O sea, de la identidad de mi nombre, de mi edad. ¿Qué hay sobre eso? A lo mejor, Filip, tú nos puedes dar más información. ¿Puedes repetir la pregunta? No entendí muy bien, creo. ¿Qué, qué hay, ¿Qué hay de la privacidad de datos o de esta identidad que uno mantiene o pierde entrando al metaverso? ¿Qué hay de esos riesgos que existen? ¿Hay alguna regulación? ¿Cómo está ese tema? Ajá. Bueno, o sea, sobre temas de identidad digital, yo creo que o sea, hay mucho que hacer porque el metaverso usa mucho la tecnología de blockchain, pero creo que eso lo vamos a ver un poco después. Sobre la privacidad de datos, sí hay un tema, y de hecho este tema está relacionado con la tecnología. Cuando analizamos la tecnología desde un punto de vista jurídico, pues no se puede evitar examinar las implicaciones de las tecnologías en los derechos y libertades de las personas. Y aquí, No, pues, y justamente, bueno, me gustaría que tú nos clarificaras un poco más, ¿no? Yo sé que los datos provenientes de los sensores se almacenan, pero pues, ¿es eso legal? No sé si tú nos podrías dar un poquito de más luz en este sentido. sí, muchas gracias. Pues, número uno, depende de qué tipo de datos se van a recolectar. O sea, también es muy casuístico. Eh, y sí, es una pregunta válida. O sea, saber qué nos protege. Y yo creo que no podemos decir que no hay nada. Muchas veces yo escucho eso que, pues en México estamos en pañales cuando se habla de tecnología y de regulación. No, no es cierto. Tenemos leyes que protegen los datos personales, establecen recursos, imponen acciones positivas por parte de las empresas, permiten controles del INAI y tenemos principios que si se respetan, nos protegen bastante bien. Oye, Eh, ¿y qué tipo de datos son los que estamos regalando o cediendo? Partamos de eso. ¿Qué tipo de datos? ¿Qué tipo de datos? Bueno, yo me interesé mucho a los datos de los dispositivos de seguimiento ocular. No creo que lo mencionaste o sí, Karina, de seguimiento ocular. Bueno, los dispositivos de seguimiento ocular que va a permitir controlar el, eh, los, eh, el entorno virtual del metaverso con los movimientos de nuestros ojos. Y entonces, pues yo creo que este podcast podría ser justamente una oportunidad para acordarse de qué es la privacidad y de justamente ponerlo en paralelo con estos datos que se recolectan, ¿no?
Entonces, pues la primera pregunta sobre qué es la privacidad, si realmente es importante en el metaverso, si está cambiando de, de, de cara, ¿no? Y pues en primer lugar lo que les quiero decir es que la protección de datos personales lo vemos muy lejos, pero no es un tema para los abogados, no es un tema de querellas políticas. Es un derecho fundamental protegido por la Constitución mexicana, que es el texto nacional con mayor valor jurídico. ¿Y qué hay detrás de la protección de datos personales? Es la noción de intimidad. La intimidad es todo lo que se refiere a la vida privada y cuya publicación no está prevista, no es deseable. Entonces, ¿qué observamos con las tecnologías del metaverso? Sobre todo con el seguimiento ocular. ¿Qué eso implica? ¿Qué significa usar los datos producidos por esos dispositivos? Pues a ver, para contestar a eso, pues tal vez Karina nos puedes decir como, ¿para qué sirve un algoritmo? Seguramente vas a poder contestar mucho mejor a esa pregunta que yo. Como si haces un algoritmo, ¿para qué sirve? Sí, bueno, la definición así como que de diccionario de algoritmo es una serie de pasos bien establecidos en un orden de inicio a fin, que cada vez que los repliques siempre te va a dar el mismo resultado. Exacto, exacto. Entonces, los algoritmos van a tratar datos para llegar a resultados, ¿no? Y entonces aquí cabe esperar de los algoritmos del grupo Meta, si hablamos del metaverso de Meta, porque hay otros metaversos, que busquen lograr un objetivo histórico, que es su modelo de negocio, como lo mencionaste hace rato, que es ofrecer servicios a cambio de procesar nuestros datos personales para vender publicidad, para vender. Ahora, el tipo de datos que se van a recolectar, que se van a recopilar con los dispositivos de seguimiento ocular, son muy peculiares. Permiten posibilidades sin precedentes de saber lo que sentimos y lo que queremos. ¿Y cómo hacen? Pues es bastante simple para un ingeniero al menos. La forma en la cual funcionan nuestros ojos son una ventana a nuestra mente. Hay un dicho, bueno, una cita de Cicerón que dice, el rostro es el espejo del alma y los ojos sus delatores. Eh, y es muy bonita porque hablamos mucho de reconocimiento facial, poco de los ojos, pero con el metaverso vamos a hablar mucho de esto. Y con los ojos, con la forma en la cual se va a dilatar la pupila, vamos a poder determinar si lo que estamos viendo atrae nuestra atención, lo que notamos con más insistencia, lo que nos entusiasma, etc. O sea, estamos facilitando entonces prácticamente todo, o sea, información valiosísima para publicidad, para empresas, para etcétera. Pues Incluso para la manipulación de nuestras preferencias. Sí, qué fuerte. efectivamente, aquí me gustaría citar a Avi Barsiv en una conferencia del Electronic Frontier Foundation. Dice lo siguiente: tener cámaras que capturen y le digan al creador de un algoritmo que nos sentimos entusiasmados con algo, es decir, capturar lo que vemos en el mundo y luego utilizar cámaras de seguimiento ocular que capturan dónde estamos mirando, la combinación de eso puede decirle a la computadora con un grado bastante alto de precisión lo que estamos pensando en relación con el mundo en el que estamos. No nuestros pensamientos abstractos, sino nuestros pensamientos reales. Oigan, pues qué fuerte, esta evolución tecnológica ha llegado muy lejos. Y a todo esto, ¿hay alguna manera en la que sí estén protegidos nuestros datos? Karina, ¿qué puedes decirme? Sí, pues claro, justamente digamos que como una salida o una posible alternativa a esto, es que los creadores o las personas que están impulsando la web 3.0, pues justamente están tratando de, digamos que de que mis datos no le pertenezcan a una empresa, sino que mis datos me pertenezcan a mí. Porque lo que comentaba era que cuando nosotros subimos fotos a Instagram o lanzamos un tweet, pues nosotros no nos cuesta. Y probablemente podamos pensar que, que Facebook o Twitter o cualquier otra red social, pues no está haciendo dinero, pero dicen por ahí que si
no vemos el negocio somos nosotros, ¿no? Entonces ellos están haciendo dinero por la publicidad que nos lanzan y si a una persona reacciona a nuestra publicación, pues también le están lanzando publicidad a ellos. Entonces, justamente todos estos datos los están recopilando y para ello se crearon, bueno, se están impulsando muchos, unos famosísimos DAOs que son certificados descentralizados, en donde se busca que ahora mi cuenta de Twitter, de Instagram, de Facebook, me pertenezca a mí, de tal manera que si yo me salgo de esas redes sociales, en ellos no se puedan quedar con mi información, sino es como si yo literalmente, físicamente desconectara mis, digamos que mis datos. Pero obviamente esto, por el momento a donde va es, pues justamente a mis credenciales de login, mis preferencias y todo eso, pero a tanto al punto de lo que los sensores adquieren, todavía no, digamos que todavía no se explora tanto esa parte. Entonces, finalmente todos tenemos una huella digital. Así es. Ok, pero se espera que se desarrolle en algún momento y ya exista mayor seguridad para todos en ese sentido, ¿no? Esa es la idea y también falta ver qué tanto las compañías se van a dejar que esto suceda, ¿no? Exacto. No, y qué tan fácil se pueda, qué tan fácil se pueda, ay, perdón, en cuanto a ciberseguridad, también qué tan fácil se puedan violar estas contraseñas o estos candados, ¿no? Pues están basadas en las tecnologías de blockchain, entonces digamos que son bastante seguras, pero yo siempre he pensado que si el humano puede crear algo, el humano puede encontrar la manera de romper ese algo que creó. Y bueno, en este sentido, quizá igual Philip nos pueda compartir algo de estos, de esas tecnologías. Y Y, partamos, Felipe, por saber qué es blockchain. uh, a ver, ¿cuánto tiempo tenemos? Pero muy, muy poquito. Así es Ok, de cuenta que es para principiantes bueno, de poca muy bien. atención, ¿no? A ver, ahora, antes de pasar al blockchain, nada más quería dar una pequeña cosa que preguntaste cómo podemos proteger si es todo lo que tenemos y nada más quería dar algunas claves a nuestros auditores que hay una buena noticia, es que la UNESCO adoptó un texto en noviembre de 2021 y es una recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial y podemos encontrar en ella las premisas para tener en cuenta el problema que destacamos en este episodio, porque su preámbulo, perdón, menciona de forma bastante original el impacto de la inteligencia artificial en el pensamiento humano. Entonces, es probable que en el futuro veamos algunos instrumentos jurídicos que se vayan hacia esta dirección de proteger el pensamiento humano frente a la inteligencia artificial. Entonces, no sería nada más protección de datos personales, sino también ética de la inteligencia artificial. Bien. Ok. Ahora, sobre blockchain, bueno, para entender más o menos el blockchain, el blockchain es un sistema distribuido, bueno, a ver, para no decir palabrotas, distribuido significa que vamos a tener datos que van a estar almacenados en muchas computadoras de todo alrededor del mundo. Y estos datos tienen que corresponder y están protegidos por técnicas de criptografía. Y entonces, básicamente, los datos que ponemos en el blockchain no los podemos quitar. Eso es un principio básico de los blockchain. Eh, el punto menos que a uno le encanta menos acerca del blockchain es que para mantener esta red de computadoras que permiten una seguridad de los datos, pues consume mucha energía. Entonces volvemos al tema de la ecología. Claro. Sí, conlleva otro tipo de problemas que, como dices, siguen siendo terrenales, ¿no? Bueno, virtuales, pero de Sí, resolución terrenal, vaya. totalmente. El otro problema es el problema a nivel jurídico. ¿Cómo haces como Estado para regular toda una red de computadoras que están dispersas en todo el mundo? No puede haber un control total, no hay una solución única para controlar una red tan extensivas. Hay formas, obviamente, podemos jugar con las reglas acerca de los proveedores de servicios de Internet, los intermediarios para acceder más fácilmente a los blockchain.
Eh, Incluso podemos regular los fabricantes de hardware sobre los cuales se basan los blockchain. Pero pues si no hay una estrategia única, además de presentar otros retos jurídicos que seguramente podremos ver en otros episodios. A ver, entonces, en resumen, la función del blockchain es... Sí, si gustas te lo puedo explicar de una forma más, digamos que Más, muy terrenal. sí, por favor. Sí, es como si tú, por ejemplo, tienes un secreto y dices, bueno, para garantizar que, por ejemplo, tu, no sé, tu clave, ¿no? De tu NIP de tu cuenta bancaria, tú le cuentas un número, no todos los números, le cuentas un número a tu mamá, le cuentas otro número a tu hermano, le cuentas otro número a tu amiga y le cuentas el otro número a alguien que conociste por internet que está en el otro lado del mundo. Entonces, digamos que esas personas necesitarían conocerse y digamos que saber el orden específico para poder acceder a sacar dinero de tu tarjeta. Ok. Como eso es sumamente difícil, y bueno, ahora imagínatelo a gran escala y que cada computadora está en un nodo, digamos que en alguna parte del mundo, entonces esto se vuelve muy complejo. Ok. Y aparte cada dígito está encriptado. Entonces, digamos que es eso, ¿no? Es distribuir tu mensaje en una red de computadoras donde uno no sabe, o sea, tú como persona sí sabes que le diste un pedacito de tu clave a tu hermano, tu mamá, tu amigo y tu otro amigo. Pero en las computadoras entre sí no lo saben. Entonces, se Ok. distribuyó tu mensaje, lo que tú querías proteger, y no tienen acceso entre sí para saber quiénes son, a dónde están y cómo van. Oh, ya. Ok. Es como Ahora, esta seguridad de mis datos a través de una red gigante de datos intangibles, ¿no? y eso es súper interesante para el metaverso porque permite hacer una cosa que no existía antes, que es la rareza digital. Es decir, que en un mundo digital vamos a poder crear datos que están en el metaverso, pero que también están en el blockchain. Entonces van a ser únicos. Si yo me consigo una prenda en un videojuego, esa prenda va a ser única. Eso es un cambio bastante interesante de analizar desde un punto de vista Es jurídico un tema también. muy clavado además, ¿no? O sea, Por tan donde lo así. explores, ¿Mandé? por donde lo explores ahí. Sí, no, la verdad es que sí se tiene que explicar así como para primaria, porque esto es el futuro, pero ya está sucediendo, ¿no? O sea, incluso el gobierno ya está lanzando iniciativas como el Museo del Futuro, que ya se puede ir a visitar actualmente en el mes de abril y de marzo, perdón, y de mayo, en fin, en donde hay una sala específica y voy a meter otro concepto, ¿no? Que son NFTs ya de venta al público a través de criptomonedas, que fue lo que se me grabó. Pero entonces, son muchos conceptos, muchos temas que tenemos que entender y entenderlos bien, porque también son la economía del futuro, ¿no? Sí, definitivamente. De hecho, pues digamos que en algún momento se plantea que pues hay personas que pudieran tener su trabajo en este mundo digital y eso tiene dos impactos. Uno, pues te conectas y no nada más vives, sino trabajas y ganas dinero. Y el otro concepto es que reduces tu movilidad en el mundo físico, lo cual puede tener grandes impactos. Donde, por ejemplo, tu huella, digamos que ecológica, se puede reducir, pero a la vez estás dañando tu cuerpo El porque no se está sedentarismo. moviendo. Exacto, entonces digamos que sí, literalmente para donde le explores hay todo un dilema ético, tecnológico y de, bueno, retos de todo este tipo. Exacto, para todo hay que tener un equilibrio. Oigan, pues vayamos concluyendo. Yo sé que este tema es amplísimo, que ya lanzamos por ahí el concepto de NFTs, de criptomonedas, pero no se desesperen, son temas y conceptos que iremos abordando incluso en otros episodios de este podcast. Pero vamos concluyendo esto, el metaverso. Desde cada una de sus perspectivas, ¿cómo sería entonces el metaverso ideal y cuánto nos falta para llegar a él? Quien guste. Sí, bueno, yo lo que puedo comentar al respecto es que yo sí le veo muchos aspectos muy positivos, pero sobre todo en ámbitos sociales, de terapias,
digamos que, de Más sociales. educación. Sí, Ujú. exacto, enfoques más sociales. Creo que en ese sentido pueden ser muy benéficos y pues obviamente si son aspectos sociales, pues con el debido, digamos que contrato de confidencialidad, de protección de datos, privacidad, muy regulado, más allá de un modelo de negocio y donde nuestra vida, nuestra interacción, digamos que simplemente cambiamos de lugar nuestros problemas, ¿no? No creo que esa sea realmente la solución. Claro, el progreso tecnológico. Sí, Philip, Bueno, pues número uno, como el metaverso ideal, yo diría que número uno no es centralizado, o sea, no me gusta mucho la idea del metaverso del grupo Meta, la verdad. Eh, y quién sabe lo que está preparando Apple, porque pues Apple no ha dicho nada sobre esto, y cuando siempre entra muy tarde en el mercado, ¿no? Entonces, pues vamos a ver también. Pero yo creo que lo resumiría así, tratar de entender el mundo tecnológico y su proyecto social. Y yo creo que aquí acabamos de hacer un ejercicio que es muy valioso, que es justamente que haya personas con conocimientos en materia de ingeniería, como el hecho de que Karina nos puede dar un punto de vista y que haya trabajado en empresas como Microsoft, que sabe cómo funciona, para mí es fundamental, porque muchas personas que se van a expresar sobre el metaverso en realidad no lo entienden tan bien del lado tecnológico. Entonces, los ingenieros y las ingenieras tienen que levantar la voz. ok. Y los demás, pues tenemos que intentar pues, comprender el funcionamiento de los objetos conectados. Tenemos que aprender a programar, leer autores que hablan de esos temas, como Lawrence Lessig, podemos leer Eric Sadin. No sé si vamos a tener un espacio para compartir, les puedo compartir algunos Sí, autores, incluso autores más antiguos como Etienne de la Boétie, que habló sobre el concepto de servidumbre voluntaria. Entonces, para ser conscientes de la maquinaria en la que nos estamos pillando los dedos y que nos arrastra con ella, ¿no? El metaverso puede ser un lugar de creación, de colaboración, de enriquecimiento cultural increíble y también puede ser un lugar de control, de desconexiones con realidades vitales y de amenaza a nuestra supervivencia y sí, de vigilancia generalizada, sin precedentes, que no sabemos los efectos que va a haber sobre la sociedad y también para personas que nacieron con esto, ¿no? Entonces, una solución sería saber lo que queremos para nuestro futuro y saber a quién confiamos nuestros datos. Y lo mejor sería evitar la centralización y distanciarnos de las empresas que recolectan nuestros datos personales. Eso yo creo que sería una de las soluciones para evitar justamente esta servidumbre voluntaria. y justo con lo que acabas de decir, me parece que así seamos comunicólogos, sociólogos, ingenieros, abogados, deberíamos estar interesados en este tipo de temáticas porque si todo, o por lo menos como la filosofía de la Universidad Panamericana lo dice, si todo tiene un fin de servicio, debemos encontrar la forma en la que nuestras disciplinas o las disciplinas en las que somos especialistas tengan un cauce en este nivel tecnológico, ¿no? Para bien, para tener más experiencias como la que le regaló Microsoft a Karina y así poder crear una mejor sociedad, ¿no? sí, definitivamente creo que, pues sí, de hecho hasta por cultura general, porque es algo que incluso a nuestras mamás, nuestras abuelitas, probablemente les va a tocar coexistir o ver al nietecito que esté ahí sentado conectado, ¿no? Entonces, creo que sí es importante que todos tengamos un poquito de conciencia, ¿no? Y tanto en qué hacemos, hacia dónde investigamos, qué leemos Así y es, de dónde cedemos nuestros datos. correcto. Chicos, pues les agradecemos muchísimo este tiempo para dar cabida a espacios como estos. Son muy valiosos hoy en día. El podcast además tiene mucho auge y también hay que darle entrada a este tipo de formas de entretenimiento que además informen, ¿no? Y que formen. Entonces, les agradecemos mucho,
Philip, Karina, les mandamos un abrazo y no se pierdan la siguiente emisión de El Sonido de la Ciencia. Cuídense mucho.